Este animal inspira bastante temor. Con su singular forma de cabeza y mandíbula, bien podría confundirse con un engendro del infierno. Lo que ves no es el resultado de un fallo genético, no es ningún mutante. Esta criatura tiene fama de ser el animal más feo del mundo. Pero en Siria, su tierra natal, las cabras de esta raza se consideran divinamente hermosas. Se trata de una raza poco común de cabra doméstica llamada cabra de Damasco, conocida también como Shami. Las tienen en muchos países por su aspecto exótico y peculiar, con sus frentes abultadas, sus orejas caídas y sus mandíbulas sobresalientes. Estas cabras parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Estas cabras demoníacas, y este nombre las describe muy bien, son más comunes en Chipre, Palestina, Israel y Siria. La raza es de peso pesado. El peso máximo que pueden alcanzar los machos Shami es de 130 kilos con la altura de 1 metro a la cruz, y las hembras pesan hasta 90 kilos con la altura de 75 a 85 centímetros a la cruz. El rasgo más distintivo de las cabras Shami es la cabeza con un hocico muy encorvado. Otro rasgo característico de la raza son sus orejas caídas, que pueden llegar a medir 30 centímetros. Muchos dueños de estas cabras llevan el extraño aspecto de la cabra de Damasco a un nuevo nivel al recortar sus orejas. ¡Tremenda belleza! ¿No te parece? Estas criaturas se hicieron mundialmente famosas en 2008, cuando una de las cabras de esta raza ganó el título de la cabra más bella en un concurso de belleza en Arabia Saudí. Hoy en día esta raza rara es extremadamente valiosa. Según los expertos, el valor de una cabra Shami se puede comparar al de un caballo árabe y puede llegar a los $67.000. Lo más impresionante de esta raza es la diferencia en aspecto entre las crías y los adultos. Los cabritos Shami, con sus cabecitas y sus orejas extremadamente largas, parecen muy lindos, pero luego empiezan a convertirse poco a poco en un monstruo que genera temor en todo aquel que lo ve. ¿Te gustaría conocer a una cabrita tan linda? Hay cabras a las que les encantan las montañas y el aire fresco. Son muy poco pretenciosas y a veces viven en lugares donde no hay otros animales. La vida es muy difícil en las montañas, solo sobreviven los más inteligentes, los más ágiles y, por supuesto, aquellos que poseen el carácter más fuerte. La cabra blanca es una especie de cabra que vive en las montañas. Solo se encuentran en las montañas rocosas de Norteamérica y viven bien arriba, pudiendo subir hasta una altura de unos 3.000 metros. Llevan un estilo de vida nómada, moviéndose por las rocas y los parches de los prados alpinos. Las cabras blancas poseen una auténtica belleza. Su pelaje es blanco la mayor parte del año y sus pezuñas son negras. Las cabras blancas son muy grandes, tienen una altura de 90 a 105 centímetros a la cruz y pesan entre 85 a 135 kilos. El pelaje tupido hace que parezcan aún más grandes. El pelaje de invierno de esta cabra es tan grueso que puede soportar heladas de hasta menos 50 grados centígrados. Las cabras blancas son escaladoras increíblemente hábiles. Los humanos usan sus brazos, piernas, además de muchos artilugios para escalar, mientras que las cabras blancas solo tienen sus patas. Pero no unas patas normales, sino las mejores del mundo. Son fuertes, esbeltas y con gran capacidad de salto. A pesar de su impresionante constitución, caminan por acantilados escarpados con salientes y comisas que son apenas perceptibles por el ojo. Parece totalmente incomprensible cómo animales tan grandes pueden sostenerse allí arriba. Consiguen poner sus pezuñas en las piedras más pequeñas y subirse a salientes de las que es casi imposible bajarse. Se mueven lentamente, con pereza y muy raramente saltan, pero si lo hacen suele ser hacia abajo, a veces entre 6 y 7 metros a una saliente apenas visible y a menudo cubierta con hielo. Las pezuñas de la cabra blanca son la herramienta perfecta para escalar montañas. Están bifurcadas y pueden separarse según sea necesario, proporcionándoles un buen agarre a la superficie. Son blandas en el centro y muy rígidas y duras en los bordes. Por eso las cabras blancas nunca se deslizan sobre las piedras, sino que se pegan a ellas, y pueden agarrarse incluso a pequeñas salientes y subir pendientes pronunciadas.
Estos animales tienen muchos enemigos, pero es muy raro que se encuentren con depredadores en su camino, ya que no suben a esas alturas. Pero a veces se encuentran con algunos enemigos a quienes combaten con sus cuernos para salvar su vida. Cuidado, una cabra enfadada puede ser un adversario muy peligroso. Su depredador más temido es el puma, que trepa por las rocas al igual que las cabras blancas. Sin embargo, debemos mencionar que las criaturas más peligrosas para los animales siguen siendo los seres humanos, tanto el cazador legal como el furtivo. ¿Estás de acuerdo? Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Has oído hablar de las cabras que se desmayan? Resulta que las cabras también pueden desmayarse, y lo hacen por miedo intenso o sobreexcitación. En situaciones de emergencia, la cabra entra en un estado de estupor total y se desploma de espaldas o de lado con las patas extendidas. Las cabras que se desmayan son las cabras miotónicas. Es una raza de las cabras domésticas con un raro trastorno genético, la miotonía congénita. En situaciones de estrés, los animales experimentan una parálisis muscular completa de las patas. Como no pueden, en este estado, mantenerse de pie, se desploman de lado o de espaldas. Sin embargo, las cabras no pierden la consciencia. Esta condición suele ser de corta duración. Cuando sucede, las cabras suelen quedarse paralizadas durante unos 10 segundos, pero luego se levantan y vuelven a moverse de manera normal. ¿No es interesante y divertido verlas correr y luego desmayarse de repente? Estas lindas cabras, con sus grandes ojos saltones y su perfil romano, son muy populares. Cada vez se crían más como mascotas, sobre todo los ejemplares pequeños, ya que son inteligentes, simpáticos y divertidos. En la actualidad, las cabras miotónicas están reconocidas como una raza rara de animales de compañía en Estados Unidos y son animales protegidos. Los Alpes albergan una especie peculiar de cabra salvaje llamada íbice alpino o cabra salvaje de los Alpes. El íbice alpino es un escalador y montañero sin par, y si está claro el por qué las cabras suben a las laderas de las montañas, no lo está el por qué se atreven a subir a las laderas de las represas. Es increíble ver a las cabras no en las montañas, sino en una represa. ¿Impresionado? Entonces danos un me gusta. Entonces, ¿por qué las cabras salvajes trepan por paredes empinadas hechas por el hombre? Porque en las montañas les falta desesperadamente una cosa. Se trata de sal. Y para conseguir sal, están dispuestas a caminar muchos kilómetros o a subir pendientes inimaginables. Las cabritas se suben utilizando sus pezuñas como si fueran de goma. Prácticamente se adhieren a una pared casi vertical. Y hacen todo esto solo para lamer la sal. Además, pueden pelearse en una pared escarpada, luchando por quién tiene el lugar más salado. Es asombroso ver a las cabras moverse por donde no parece haber nada a lo que agarrarse. Y todo ello gracias a unas tenaces pezuñas, un muy buen sentido del equilibrio y un desarrollado aparato vestibular. A este nivel adoran la sal las cabras. ¿Te gustaría tener una de estas cabras como mascota? Todo el mundo sabe que las cabras son excelentes escaladoras. Además, pueden saltar más alto que su propia altura. Intenta hacerlo tú mismo. ¿Qué? ¿No eres capaz? Sí, es muy difícil. Tampoco el subir a un árbol representa problema alguno para las cabras. Las cabras marroquíes son las más saltarinas del mundo y pastan en los árboles, no en el suelo. Pero no es porque quieran presumir, sino por la gran escasez de hierba en sus tierras. Las cabras, como dobles de acción de cine, se suben a ramas increíblemente inseguras y alcanzan su manjar, los carnosos y jugosos frutos del argán. ¿Podría tratarse de una raza especialmente criada que puede escalar el árbol de argán? No, de hecho la cabra marroquí es la cabra común y corriente. No se trata de una especie única dotada de habilidades acrobáticas. Solo que las cabras, obligadas a adaptarse a las duras realidades de su hábitat, han encontrado una nueva base de forraje. Por cierto, el árbol de argán alcanza de 8 a 10 metros de altura, por lo que las cabras marroquíes pueden clasificarse como unas auténticas escaladoras.